y quien estuvo al frente de uno de los programas más recordados de ESPN en español, Golpe a Golpe. Me refiero a nada más y nada menos que el gran Jorge Eduardo Sánchez. Bienvenido, Jorge, a tu casa, la casa del boxeo. Un saludo, Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues listos para lo que se necesite, para platicar, para charlar de boxeo, por supuesto, a la orden. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo y sobre todo ya extrañábamos esa voz aquí en el ámbito del boxeo, incansables programas y tantas veces que te vimos ahí y obviamente se te extraña y se te agradece que estés aquí con nosotros No, compartiendo hombre, una al, vez al más. contrario, la verdad es que, pues, años muy lindos, ¿no? De mucha cobertura de boxeo, fueron muchos años, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, la pasamos muy bien, hicimos cosas diferentes, le agradó a la gente, las coberturas grandes antes y después de los combates, los pesajes, con diferentes compañeros, pero siempre trabajando muy a gusto en pro del boxeo y haciendo lo que disfrutábamos tanto, ¿no? Hablar de combates. No, sin duda, sin duda. Yo creo que mucha gente ahorita esperaba con ansias este programa y lo agarraron inesperado cuando les dije que ibas a venir al programa porque eras una de esas voces que de repente, pues vamos a platicar de eso durante la charla, de qué fue lo que sucedió, por qué te nos fuiste, te extrañábamos y el tenerte una vez más aquí hablando de boxeo, pues llega esa nostalgia, ¿no? De lo que empezaste hace muchos años en Golpe a Golpe y pues obviamente tenerte una vez más aquí es definitivamente de un sueño. Entonces, como siempre nosotros aquí arrancamos en nuestro canal de boxeo con una pregunta que le hacemos a toda la gente que nos da el honor de venir aquí con nosotros y es esta: ¿cuál fue el golpe que cambió tu destino? Ese momento en el que tú supiste que lo tuyo era la comunicación, pero sobre todo en particular el boxeo. ¿En qué momento Jorge Eduardo dijo, sabes qué, me quiero dedicar a esto y principalmente quiero hablar de boxeo? ¿Y cuáles fueron tus comienzos? ¿Tenías algún ídolo en el boxeo? ¿En tu familia te inculcaron ver el boxeo? ¿Cuál es esa historia, ese golpe que cambió tu destino? Pues fíjate que yo creo que fueron varios golpes, ¿no? Me cayeron todos encima contra las cuerdas y eso fue lo que al final provocó que me decantara por el boxeo, por el béisbol, entre otros deportes. Pero particularmente en el boxeo, pues yo creo que fíjate, siempre me gustó hacer deporte, siempre Uh -huh. practiqué todos los deportes, salvo el básquetbol, porque me dolía mucho la espalda con el básquetbol y es algo que Oh. sigo. Y eres eh, alto, ¿no? Yo creo que hubiera sí, sido bueno para el básquetbol también, pues ¿eh? mira, no tanto, lo que pasa es que como tenía compañeros que eran bajitos de estatura, pues parecía que yo era un gigante, pero no, no soy tan alto. Eh, u- Mm. Tú sabes que los peleadores, pues son chiquitos, son bajitos, la gran mayoría Sí. de ellos, y de welter para abajo, pues es muy notorio. Entonces, pues yo tenía de compañeros en un principio a Marco Antonio Barrera y a Juan Manuel Ajá. Márquez, y son bajitos, yo mido Sí. apenas 1,83, 6 pies, que no es gran cosa para el básquetbol, no sirve para Sí. mucho, ¿no? Para el boxeo, pues imagínate, sale peor, ¿no? Es cierto, tienes brazos largos, puedes utilizar Sí. tu distancia, pero si no bajas la mandíbula, te clavan rápido. Entonces, pues Sí. para unas cosas sirve, para otras no. Pero te decía, pienso que todo lo que tenga que ver con el deporte, pues ayudó a enriquecer mi cultura y provocó que me ofrecieran un casting para entrar a SportsCenter, para dar noticias. Y de ahí ya se desprendió la especialización, en este caso del, Ujú. del boxeo. Siempre me gustaron los deportes de contacto. Mi ídolo en el boxeo desde muy pequeño fue Salvador Sánchez. Ah, mira. Siempre disfruté mucho su boxeo y particularmente esa época de boxeo cuando le gana a Wilfredo Gómez y veíamos el torneo que se hizo entre Sugar Ray Leonard y Tommy Hearns y Marvin Hagler y Roberto Durán y Wilfredo Benítez y Carlos Palomino. Eran welters extraordinarios. Luego fueron subiendo de divisiones, cada quien se fue acomodando a su gusto y a su peso. Pero eso fue lo que me tocó observar en un principio y obviamente con ese nivel y con esa calidad de boxeo, pues quedas enamorado para siempre de lo que ocurría en el boxeo. Y yo tenía la teoría y después afortunadamente
pude practicarlo también y desarrollar algunas habilidades y sobre todo comprender mejor el lenguaje del boxeo, que es al final de cuentas lo más importante de lo que se trata, ¿no? Comprender al boxeador, lo que vive, lo que siente, sin pretender ser uno de ellos, simplemente acercarse un poquito más a la técnica, al lenguaje de los golpes, ¿no? De las combinaciones, de la técnica, Sí. de la calidad y todo eso que es un mundo maravilloso. ¿En tu casa te inculcaban el boxeo? ¿Tu papá le gustaba el boxeo? ¿Lo ponía contigo? Bueno, digo, o sea, es muy fácil entender por qué te enamoraste del boxeo. Como dices tú, pues te tocó ver la era dorada y a grandes leyendas del boxeo. Si yo me siento afortunado, que yo crecí más como en los noventas y Sí, pues yo me hice así hardcore fan del 2000 para acá después de la primera pelea de Morales y Barrera. Y creo yo que me siento afortunado de todavía poder haber vivido la era de Manny Pacquiao y de grandes peleadores que sin duda van a pasar a la historia, pero pues obviamente a ti te tocó vivir todavía muchísimo más, no solamente en los pesos welters con los cuatro reyes, sino también los pesos completos, que pues todavía en esos tiempos todavía había mucha calidad, ¿no? sí, 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 obviamente me tocó Mike Tyson en su apogeo. Yo no era tan grande de edad, pero me tocó ver a Mike Tyson, me tocó ver la carrera completa del Finito López en todas las Ujú. divisiones. Siempre ha habido calidad, nada más es cuestión de darle seguimiento. Entonces, pues yo lo disfruté muchísimo. Mi papá me ponía a ver boxeo, a él le gustaba mucho cómo peleaba Sugar Ray Leonard, a mí me gustaba más cómo peleaba Tommy Hearns, pues tú sabes que los knockouts Mm, son más sí, espectaculares, pero con el paso del tiempo aprendes a distinguir, a disfrutar todos los estilos. Hay unos que claro. son pues menos espectaculares que otros, pero te digo que cuando ya empiezas a inclusive ponerte los guantes, a hacer sparring, pues valoras a los peleadores defensivos, lo que pueden hacer, lo que pueden lograr, Claro. cómo es posible que se quiten todos los golpes. Entonces yo comencé a disfrutar todos los estilos, todos los peleadores y la verdad es que fue una época que me marcó para siempre, ¿no? Cuando estaba chavo y cuando me puse a ver boxeo con mi padre y luego, pues ya yo solito y con mis amigos a disfrutar del box.